La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenido una vez más a este estudio bíblico escudriñando las Sagradas Escrituras. Hoy seguimos con nuestro tema, el Espíritu Santo. Hablamos específicamente hoy sobre los dones del Espíritu. En el estudio anterior, el Espíritu Santo 5, hablamos sobre 3 de los dones. Palabra de profecía, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Tenemos que entender que los dones del Espíritu Santo es la dependencia que tenemos nosotros cuando ministramos de la ayuda sobrenatural del Espíritu. Esto no es, como dice Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad sobrenatural para ministrar, no tenemos la capacidad intelectual, porque cuando hablo de la capacidad intelectual estoy diciendo que uno puede llegar a ser teólogo, un teólogo meramente de conocimiento, un teólogo que estudió, aprendió las materias y pudo hacer y pasar buenos exámenes. Sin embargo, por eso nosotros vemos que algunos se desvían. El nuevo nacimiento y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra realmente en ti. Todo lo demás es importante. Yo estudio y soy teólogo por título, sin embargo, eso no me hace un instrumento eficaz. Me ayuda para que yo sea instrumento eficaz. El instrumento eficaz en mí la va a hacer el Espíritu Santo, y eso es lo que debe estar en cada uno de los creyentes. El ministro debe depender del Espíritu Santo 100%, y el ministro en sí debe depender de la operación de los dones del Espíritu Santo. Tengamos muy claro algo: algunos de protestantes, de iglesia protestante, consideran que los dones fueron para un tiempo. Esos dones que fueron para un tiempo, dicen ellos que fue para mientras se establecía la iglesia y después desaparecieron. Yo no puedo estar de acuerdo con eso porque no hay ni un solo sustento bíblico para eso. 2, no puedo estar de acuerdo porque yo he experimentado en mi vida el poder del Espíritu Santo y la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, eso ha sido para edificación. Siempre tiene que ser para edificación y siempre tiene que haber algo importante, como dijo Pablo acá en Corintios, a los Corintios. El capítulo 12 estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, 8 en adelante. Nosotros no podemos de ninguna manera pretender que los dones son todos si no está el amor. Todo lo que yo hago para Dios tiene que ser por amor a Dios. Y lo que hago para los hombres, por ende, tiene que ser por amor a los hombres. En eso se reducen los dos mandamientos, lo dijo claramente el Señor Jesús. Entonces, los dones son para hoy. Sí, los dones son para hoy. Los ejecutamos, se manifiestan en nosotros hoy. Y los dones son para edificación de hoy. No era para un tiempo. La dependencia del Espíritu Santo para enseñar su palabra, para poder vivir en santidad, porque nadie puede vivir en santidad si no es por el Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos ver hombres y mujeres con grandes títulos teológicos y que viven una vida de pecado o una doble vida, porque no fueron santificados por el Espíritu Santo, no fueron regenerados. Algunos quizás nunca nacieron de nuevo. A nosotros no nos toca juzgar eso, es al Señor. Pero esa es la práctica que se ha dado y hechos que no se pueden ocultar ni tapar. Bien, uno de los dones, vamos a leer acá del versículo 9, dice así, del capítulo 12 de 1 Corintios, fe por el Espíritu. El don de fe. Sabemos claramente que la fe, según describe el escritor a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe somos salvos. Por fe nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos y vivimos por fe. Creemos por fe que Cristo viene por nosotros, y así es un hecho y vendrá y será pronto. Pero esta fe y por fe oramos y por fe recibimos, como lo dice el apóstol Santiago, pedid con fe
el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete y échate a la mar, y así se haría. Pero no se está refiriendo a la fe de nosotros. Nosotros tenemos que tener fe para ser salvos. Esta fe no se está refiriendo a nuestra fe. Dice, fe por el Espíritu. Es un don sobrenatural del Espíritu Santo que viene a la vida del hombre. Ahí en los libros de teología ponen, por ejemplo, cuando Pablo surgió con Juan en el templo de la Hermosa, capítulo 3 de Hechos, y vieron al hombre y le dijeron, levántate, toma tu lecho y anda, no tenemos oro ni plata. Pero esta fe sí, se refiere a eso, la fe que viene no de ti, sino en el momento de conflicto, en el momento de angustia, en el momento en que sientes que todo se va a caer, en el momento en que tú dependes ya de Dios y no de ti, porque tus emociones no te ayudan y porque estás viendo las cosas tan difíciles, tan imposibles. Y quiero decirle que a todos nos pasa. Entonces viene esa fe de Dios. Viene una fe sobrenatural. Una fe sobrenatural. Esa certeza, sin lugar a dudas, de que esto va a ser así. Esta certeza, sin lugar a dudas, de que no va a suceder eso, sino esto otro. Esa es la fe. Nosotros dependemos de la fe. Yo he dependido muchas veces del don de fe y lo pido a Dios que se manifieste en mí, que venga en mi auxilio. Es la fe que viene, que el Espíritu Santo te trae esa certeza sin lugar a dudas sobre algún hecho en un momento dado. Y puedes hacer esa declaración. No decreto, perdone, declaración. Decreto no, porque nosotros no somos Dios para decretar nada. Entonces, dice la palabra aquí en el versículo 9, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Todo es por el Espíritu Santo, dones de sanidad. Bien, todos los cristianos estamos llamados para orar por la fe en el Espíritu Santo. Estamos llamados a orar por los enfermos. Todos los creyentes estamos llamados a orar por los enfermos. Sin embargo, en algunos casos, y estos dones deben acompañar a los evangelistas. Estos dones deben acompañar a los maestros. Estos dones deben manifestarse en la iglesia, porque son señales de que nos respalda el poder de Dios. Nuestro testimonio es una señal, sí. Pero es señal, imagínese usted va de misionero. Va de misionero a un lugar en donde hay una población totalmente diferente a la costumbre occidental, y es una costumbre oriental. Entonces usted va y usted solamente va a enseñar la palabra. La palabra es viva y eficaz, sí es cierto. Usted tiene que ir preparado para enseñar la palabra, y la palabra va a ser un instrumento del Espíritu Santo para transformar a las personas. Pero ¿qué sucede cuando usted se encuentra con un enfermo? Cuando usted se encuentra con algunas otras enfermedades, usted necesita la manifestación del Espíritu Santo en ese momento. Y estoy seguro que esas sanidades que se den van a ser señal a los inconversos para recibir la palabra con mayor fervor. Así lo describe el libro de los Hechos. Lo describe el libro de los Hechos hablando de Pablo, de Felipe, y así lo hemos experimentado en nuestra vida. Bien, hay en quienes se manifiestan estos dones de sanidades de una forma muy especial. Por ejemplo, hay quienes oran siempre por los que tienen cáncer y sienten una fe, una manifestación buena o poderosa, sobre todo para la gente con cáncer. Otros oran por los que tienen SIDA y Dios los sana. Otros oran por los paralíticos. Yo he visto gente que ora siempre por personas que tienen un problema, dificultad específica, y Dios los usa. Diferentes dones de sanidades. Repito que los dones son para nosotros y son para hoy.
Si hay algún teólogo o hay alguna denominación cristiana que dice que no lo son, bueno, no es mi trabajo convencerlos a ellos, sino el Espíritu Santo en su vida y la palabra en su vida. No es mi trabajo discutirlo tampoco. Lo que yo estoy seguro es que si usted no cree algo, no se va a manifestar en su vida. Si usted no cree algo de la palabra, tampoco se va a manifestar. Y si usted cree que los dones no son para hoy, entonces tiene que dejar de creer muchas de las cosas que están escritas en la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Yo lo creo, se manifiestan en mi vida y se manifiestan en la vida de muchos de los que están oyéndome en este momento. Es importante saber esto. Los dones no son para hacer espectáculos. Los dones no son para que yo diga yo tengo el don de sanidad para orar por los enfermos de SIDA. Yo tengo el don de sanidad para... No, el don tampoco es para que yo haga un show en una tarima y un espectáculo para que vean que yo soy el que tiene más poder. Eso no es correcto. Los dones son para edificación y para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Para eso son los dones. Entonces, fe dijimos que es una fe sobrenatural que imparte el Espíritu Santo a nosotros en un momento específico y especial. De hacer de sanidades, son dones específicos de personas que oran, hombres y mujeres que oran por X o Y enfermedades y Dios sana. Eso no significa, como algunos dicen, que yo puedo ir a orar por cualquier lugar, en cualquier momento. Yo soy llamado a ir a los hospitales a orar por los enfermos. Pero no significa que todo aquel que yo ore va a ser sano, porque también depende de la fe de la persona. Eso está claro, escrito. El Señor estuvo en su propia tierra y no pudo hacer muchos milagros por falta de la fe de ellos. Entonces, seguimos acá. Dice el versículo 10, a otro el hacer milagros, Eso me remite a Hechos 19:11, cuando dice que Dios hacía grandes milagros a través de Pablo. Hay gente que ha orado por personas que han fallecido y luego han venido a la vida. Hay personas que oran de hacer milagros. Hay personas que oran para una cosecha cuando hay tiempo de sequía y se ha dado la cosecha. Hay gente que ora para que llueva y llueve. Hay gente que ha orado cuando ha venido un tornado y se ha deshecho. Hay milagros y los milagros son para hoy. Los milagros no dejaron de ser. Hay quienes han orado cuando es necesario alimentar a un grupo y hay poco alimento y Dios multiplica los alimentos. Usted sabe qué sucede, amado hermano, que nosotros hemos dejado de ejercer nuestra decisión de pedir la manifestación del Espíritu Santo. Muchos. Usted sabe por qué era tan usual cuando hay avivamientos. Yo leí un libro hace muchos años, y es un libro cuando estaba recién convertido. Avivamiento en Indonesia. Empezó por estos milagros y estos dones. Aquellas personas que nunca habían oído el Evangelio, que eran de una idiosincrasia totalmente diferente a la occidental, empezaron a abrir prodigios y milagros y empezaron a reconocer Dios está con esta gente. Entonces, nosotros tenemos que procurar los dones. El apóstol Pablo lo dice. No podemos dejar de creer en los dones. No podemos dejar de enseñar en los dones. De hecho, hay grupos católicos que hoy se llaman carismáticos porque sobre ellos ha descendido el Espíritu Santo. Y los dones son para hoy, los dones son para ganar las almas para el Señor, para edificar la iglesia y para hacer la obra que tenemos que hacer nosotros. Entonces, tenemos que procurar los dones del Espíritu. Hacer milagros es un deseo de Dios a través de nuestra vida. No llamar la atención hacia nosotros, sino hacia Dios. No hacer milagros para que vean que yo soy un gran poderoso. No, de ninguna manera. Eso no es de Dios.
La condición para que se manifiesten los dones del Espíritu Santo es ser nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, es tener un llamamiento. Tener un llamamiento y que haya la necesidad de que se operen los dones del Espíritu Santo. No pueden ser a capricho. Entonces, amado hermano, este tema es apasionante y el tiempo es corto. Este tema es apasionante y el tiempo es corto. Entonces, y pueden hacer sus preguntas porque estamos para contestar. Entonces, sigue diciendo la palabra acá. Profecía, ya lo tomamos en el Espíritu Santo 5. En el capítulo de este estudio bíblico hablamos de eso. Y entonces, después de profecías, sigue diciendo aquí profecías, hacer milagros, discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. ¿Cuánto nos hace falta eso? Este don nos va a capacitar para saber quién es el falso maestro, quién es el falso apóstol, quién es el que nos engaña, quién es el que nos engaña a nosotros. Este don de discernimiento de espíritu nos va a ayudar a darnos cuenta cuando alguien nos está enseñando o cuánta manifestación es de Dios y cuánta manifestación no es de Dios. Es un espectáculo. Esto lo necesitamos nosotros. Esto lo necesita el pastor. Esto lo necesita el pastor para poder guiar a su congregación, decir, esto no es correcto, esto que sucedió en tal lugar no está bien. Es importante. Y para darnos cuenta, cuando una persona aparentemente está lleno del Señor y lleno del Espíritu, y lo que tenemos es una persona que puede estar influenciada o poseída. Esto es muy importante y necesario para la iglesia de hoy. A otros diversos géneros de lengua. Diversos géneros de lengua. Recordemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, estamos hablando ya cuando se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, cuando nace la iglesia. En ese momento nació la iglesia. En ese momento nace la iglesia. Y en ese momento que nace la iglesia, empezaron a hablar diferentes idiomas de aquellos judíos que habían emigrado y que eran comerciantes ya en todos los límites del Imperio Romano en ese tiempo, ya rayando con los hermanos, con los britanos que nunca pudieron conquistar al 100%, pero sí en el Ponto, en Galacia, en todos esos lugares ya en frontera con los bárbaros. Entonces, que eran todos aquellos que no eran del Imperio Romano. Entonces, allí, ese diverso género de lenguas testificaban a otras personas en sus idiomas sin que el que estuviera hablando lleno del Espíritu Santo conociera ese idioma. Bien es cierto. Hoy en día quiero hablar sobre la evidencia del hablar en lenguas. Eso es para hoy, no es para pasado mañana. Es para hoy. ¿Cómo lo puedo decir yo? Porque conozco hombres y mujeres que fueron enseñados con respecto a que eso había pasado y luego fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua. Somos bautizados, sumergidos en Cristo en el momento que nacemos de nuevo, pero debemos procurar en hablar en lenguas. El Espíritu Santo intercede por nosotros con orden. Y el don de diferentes géneros de lengua se puede dar para que una persona en un momento dado testifique a otra sin conocer su idioma. Sin conocer su idioma. Pero también hablo entonces no solamente del don de diversos géneros de lenguas, sino de lo que la palabra nos habla de que hablamos lenguas humanas y lenguas angelicales. Hay quienes por ahí se ponen a hablar de que fulano habla en jeringonza o sin saber, sin haber tenido la experiencia, de hablar en lenguas. Algunas cosas parecen jeringonza y no se dan cuenta que es griego antiguo. Otros es una voz árabe, otras son lenguas angelicales,
Lenguas angelicales, nadie las conoce aquí. Pero el Espíritu Santo va a usar nuestra lengua, nuestra mente, para entonces interceder por nosotros mismos, interceder por otros lugares o por otras personas. Eso es muy importante. Es muy importante que tengamos esa práctica, que la procuremos, que oremos para que los hermanos reciban esa evidencia de hablar en lengua. Una de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo. No es la única, la principal, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí seguimos diciendo el versículo 10 al final, y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuán necesario es ese don en la iglesia hoy en día? Interpretación de lenguas. Yo conozco un niño que no habla muy bien español, habla español y usted cree que habla muy bien español, pero siempre su idioma fue el inglés, nació y hablaba inglés de sus primeras palabras después de nacer. Y luego él empieza a hablar en lengua solo en su cuarto y luego empieza a escribir. Y cuando yo veo lo que él escribe, que interpretó de lo que hablaba en lenguas, no era la forma de él hablar español, era una forma muy diferente. Y así, cuando un hermano en la iglesia, que debe ser 3 veces nada más, amado hermano que me escucha, en una congregación solamente puede haber 3 personas que hablen en lenguas en 3 ocasiones, y si la misma persona interpreta o alguien puede interpretar lo que la persona habló. Esos son dones y son para edificación, pero solamente puede haber 3, dice el apóstol Pablo en un momento, y uno a la vez. No puede haber esa confusión. Y tampoco, hermano, ahí viene el discernimiento de espíritu. Ahí usted se da cuenta si está hablando el pastor, el hombre de experiencia, el ministro, el diácono, el maestro, o el hermano anciano en el Señor, o el hermano en Cristo, se da cuenta, este está dando un mensaje de Dios, o este no está dando un mensaje de Dios. Siempre es para edificación. Nunca es para condenar a los hermanos, ni de ninguna manera, para edificación, pero también para exhortación, para llamarnos a la santidad, para llamarnos a Cristo, para llamarnos a la oración y a la palabra. Entonces, seguimos aquí. Ya estamos terminando, amado hermano. Quiero dar un anuncio antes de terminar. Ahora, por favor, para algunos que están acá. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Por eso que hay que tener mucho cuidado, amado hermano, cuando se manifiestan algunos dones y muy abiertamente decimos, eso no es de Dios. Le voy a decir que sí no es de Dios. Lo que no es de Dios es que algunas personas hagan un show o un espectáculo para llamar la atención hacia sí, de que tienen mucho poder. De nada me vale a mí mostrarle a nadie que tengo mucho poder. Eso no glorifica a Dios. Ni que hago esto, lo otro. No vamos a perder tiempo en eso. Tenemos que creer que los dones del Espíritu Santo son para hoy. La iglesia los ha descuidado. Se ha dejado de enseñar sobre esto y es necesario. El maestro necesita palabra de sabiduría y el pastor también. Y gracias a Dios por los hombres de Dios que veo aquí, que me consta que son buenos maestros, buenos predicadores y que tienen un buen testimonio. Y ahora también, Señor, a aquellos que el maestro necesita palabra de ciencia, el evangelista necesita el don de hacer milagros, la iglesia necesita el don de lengua e interpretación de lenguas para llamarnos a nosotros, que Dios nos hable más directamente a veces, porque pareciera cuando el pastor habla la palabra muchos no escuchan, y a veces es necesario que Dios diga, yo vengo pronto, búsquenme en oración, apártense del pecado, o yo soy con ustedes, no teman. Entonces, los milagros son para hoy. Amado hermano, hoy iniciamos una etapa en donde usted, espero que me permita que pueda aparecer en nuestro canal de YouTube. Saludos allá
Argelis allá en España. Son más de las 3 de la mañana, la hermana está con nosotros, siempre lo comparte, ella está compartiendo enseñanzas de la palabra. A Trodivio, a Claudio, 2 pastores de Nueva York, hombres de Dios, puros, probos, a maestros como Manuel Casís, a Lourdes, a Rosario Parra, para nosotros siempre es Lourdes, y estaremos entrevistándolo a usted, a Cristóbal, sociólogo, Manuel Casís, un hombre de Dios allá en Nicaragua, a los que nos escuchan en Ecuador, en Estados Unidos, en Argentina, en todos estos países, en Chile también, aleluya, Venezuela, en Bélgica, los misioneros, en muchos otros países. Quisiera tener la bendición de tenerlos acá, a la familia Pueblo, que está enseñando la palabra, 2 jóvenes que son maestros y enseñan con fervor. A todos ustedes que veo aquí, no puedo mencionar todos los nombres y perdónenme lo que no he mencionado. Lo que sí es que lo menciono delante de Dios y lo llevo en oración. Quiero entrevistar a algunos de ustedes en nuestro canal. Vamos a dar algunas tutorías sobre estudios bíblicos y sobre textos bíblicos que son un poquito difíciles, algunos para interpretar. La próxima semana estaremos empezando sobre terminando, haciendo una conclusión, y vamos a estar enseñando sobre las 70 semanas de Daniel. También vamos a iniciar un estudio bíblico sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, la crucifixión, hechos históricos, el Jesús históricos, los escritores, los historiadores que lo citan. Entonces, nosotros le sugerimos y le pedimos que se suscriba a nuestro canal. Ahí en la campanita que usted va a marcar, le va a decir cuando estamos haciendo entrevistas o estamos publicando alguna enseñanza. A partir de este martes estamos transmitiendo a través de YouTube, y les agradezco porque sé que me van a acompañar en algunas entrevistas que vamos a estar publicando aquí, que van a ser de gran edificación. Vamos a recortar personas que ya no están con nosotros. Un gran amigo, un hombre, un heraldo del Señor, Manlio Rodríguez, que está con el Señor hace muchos años, que fue uno de los primeros convertidos en la isla penal de Coiba, un hombre que fue como un hermano mayor para muchos. Se convirtió cuando en Panamá no era popular ser cristiano. En esa época me convertí yo también, y gracias por ustedes por suscribirse. Le agradecemos estar con nosotros cada martes. La paz de Dios sea con todos ustedes. El Señor los ama. Olvídense de cualquier cosa. Usted tiene el amor del Señor.